Hola, te agradezco mucho suscribirte al canal, darle like al video, nos ayudas un montón. Buen día amigos. El Circuito de las Américas en Austin, Texas, es uno de los mejores autódromos del mundo, según las palabras también del campeón del mundo actual, que es Max Verstappen, el neerlandés. Es el gran circuito de la Fórmula 1. Bueno, no sé si es el mejor y cada piloto tiene su favorito, pero sin dudas Austin es un grandísimo autódromo que se llama Circuito de las Américas, pero sobre todo es una gran pista para manejar, evidentemente por la opinión de todos los pilotos que han corrido, que básicamente hablan de una pista muy divertida, porque es una pista de media y alta velocidad, y vamos a ver el trazado casualmente del Circuito de las Américas en Austin, Texas. Mirá qué lindo el dibujo, dicho sea de paso, ¿no? Con tres sectores que se ven claramente. El sector rojo es el sector 1, el sector azul y es el sector 2 y el sector amarillo, en este caso es el sector 3. La vuelta empieza en el sector rojo, acá, mirá donde está la banderita, que es casualmente la largada. Desarrolla una recta y ya en la primer curva aparece una característica de las más importantes del Circuito de las Américas, que es frenadas muy potentes en zonas de aceleración muy altas con mucha tracción, donde en algunas rectas, a diferencia de otros circuitos, el viento viene de atrás. Entonces, viento de atrás y Fórmula 1 en recta acelerando, tracción monstruosa, velocidad muy alta, pero claro, punto de frenado muy violento en varias zonas del circuito marcado, especialmente en la curva 1, en la curva 11 y en la curva 12. ¿Qué pasa con esto? Básicamente, el desgaste de los neumáticos traseros es monstruoso. Y gestionar esos neumáticos en general en el circuito, pero sobre todo en esas tres curvas, es muy difícil porque necesitas, uno, punto de frenaje muy claro para frenar de una manera violenta sin bloquear, pero sobre todo para después salir bien pisado, que es básicamente frenada violenta y después inmediatamente, medio segundo después, tracción violenta. Eso genera básicamente, y se sabe en Fórmula 1 tiene tracción trasera, una carga muy potente para esos neumáticos que en las últimas carreras han sido protagonistas porque se destruyen y lleva a hacer múltiples paradas. Entonces COTA es una carrera en donde tenés sí o sí que gestionar bien para llegar bien al final. Miren esto. A ver, vamos a hacer un repaso del circuito que larga en la recta, tiene la curva 1, una curva muy cerrada, donde tenés una frenada muy violenta, y después entras a unas partes que son una serie de curvas de altísima velocidad muy similares a Suzuka. ¡Fum! Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Divino. Cuando salís de ahí, entras al sector 2. El sector 2 tiene las primeras curvas que son 8, 9, que son curvas tranquis para depositarte después en una punta en donde tenés una zona de aceleración en plena subida, que acá se ve en el circuito donde dice que es la zona de detección 1 del DRS, que está en verde. Eso es una aceleración en subida muy grande para ir a la curva 11, una curva que tiene una frenada monstruosa y que tiene una particularidad porque te deposita después de esa frenada en una zona que tenés que tener tracción brutal para salir bien pisado, que es la recta invertida, que no es la recta principal, pero termina siendo la recta más larga, donde se toca la velocidad más alta del circuito. De hecho, el speed trap, que es la zona de detección de velocidad final, está ahí, al final de la recta, entre la curva 11 y 12. Y ahí viene la famosa curva 12. Escuchen estos datos, amigos. En la curva 12, el frenaje hace que bajes de 335 kilómetros a 95 kilómetros. Bajás esos 240 kilómetros en 2.5 segundos y en 125 metros. ¿Escuchaste? Bajas de 3.35 a 95 y esos 240 se hacen en un tiempo delta de 2 segundos y medio y en un trazado de 125 metros finales de esa recta. En la frenada, el cuerpo del piloto detecta una fuerza G de 6 puntos.
terrible, como si fuese un avión caza de combate. Pero además viene una que para mí es la gran zona del circuito, previo a entrar casualmente al sector 3, que es la curva número 12, legendaria curva 12 de Austin. Frenás de una manera tan pero tan violenta y la curva está a 45 grados y además es peraltada. Por lo cual, si frenás mal y te pasás y vas por afuera, vas a perder una barbaridad de tiempo, si es una vuelta de clasificación. Pero además también haces un radio más grande que te come más goma. Imagínate eso durante 56 vueltas en la carrera del domingo. Tenés que trabajar de otra manera. Es terrible la curva 12. Y ahí entras al sector 3, que es un sector, bueno, básicamente el más trabado, si se quiere. Acá viene algo que es fundamental. COTA es un circuito de media y alta velocidad que tiene dos rectas muy largas, particularmente la segunda, la recta invertida. Pero claro, tiene zonas como la zona 1, las curvas de Suzuka, y después la zona 3, que son curbones muy grandes y de baja velocidad, en donde tenés que ir con una carga aerodinámica muy alta, porque si no el auto, si está liviano ahí, no va a soportar las curvas del sector 1 y del sector 3. Entonces el auto está un poquito más cargado que habitualmente en los circuitos de gran velocidad. Mucho más cargado que en Monza, bastante más cargado que en Bakú, similar, diría, al auto que tuvo Franco Colapinto en el circuito de Marina Bay en Singapur. Un circuito que la vuelta oscila en 1.36 más o menos, por ahí. Es decir, es un circuito largo. Un circuito de 5 y pico de kilómetros, en donde, insisto, la puesta a punto del auto es clave para lograr una carga aerodinámica alta sin estar tan chancho en las rectas. Porque esa recta entre la curva 11 y 12, que es en subida, con un auto tan cargado, una frenada tan violenta, para entrar en esa curva y salir bien pisado, si tiene mucha carga aerodinámica, mamita, mamadera. Y esa es otra, mira, déjame esta imagen que es espectacular, que ahí ves el levantamiento de la curva 1. Cuando vos salís a esa recta, que es la recta principal, para llegar a la curva 1, mirá acá arriba, el circuito sube 40 metros. En subida, cualquier auto vía natural necesita más tracción, y esa mayor tracción es más gasto de neumático, y particularmente también del trasero. En ese marco, amigos, vamos a ver una vuelta que da en el simulador Nico Rosberg, ex campeón de Mercedes, compañero de Lewis Hamilton, donde mira, qué bárbaro, ¿no? Esos 40 metros que sube la recta hasta lograr la primera curva. Fíjate algo ahí, que esto es clave. En la primera curva no se ve el piano blanco y rojo que está del otro lado, porque está más bajito básicamente. La curva hace esto, es medio en peralta y hace esto. La curva 1, la curva 11, la curva 12 son las principales, pero gran parte del curvaje de Austin, para hacer una vuelta de clasificación limpia, tenés que tener en claro lo que es el concepto de un apex. ¿Qué es el apex en una curva? Y es clave comprender dónde está el apex de la 1, de la 11 y de la 12 para los pilotos que van a correr en Austin. Damos una vuelta con Nico Rosberg y explico lo que para mí es la gran clave de un circuito de frenaje muy grosso y aceleración también muy grosa después del frenaje. Este es Nico Rosberg, que va a él estar en silencio y lo voy a ir yo comentando. Abre ahí la vuelta. Mirá cómo sube el terreno hacia la vuelta 1. Clave encontrar el punto de frenaje, el apex. Mirá cómo el auto va en diagonal hacia la curva, mirá. Curva 1, ahora viene la serie de curvas de gran velocidad. Curva 2, mirá. La 3, la 4 y la 5, mirá. Fum, fum, fum. Mirá cómo desacelera. Fum, 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 fum. Va a bajar hasta segunda prácticamente para hacer este curvón. Divino. Ahí se va, mirá, a lo que va a ser la curva 11. Fíjate el frenaje, se va hasta segunda. Y entra de nuevo casi en diagonal con un apex muy complejo. Aceleración a full, recta larga.
Y mirá este frenaje de 335 a 95 que va a bajar acá para hacer la curva 12. Mirá que la curva 12 que es compleja, a 45 grados peraltada, ahí frena. Y se va hacia la zona 3, que es una zona trabada, donde el auto desacelera de nuevo. Otra curva que tiene un apex muy marcadito y que tenés que entrar muy justo ahí. Y esta es la última curva que te saca casualmente hacia la recta principal nuevamente. Y ahí termina el giro. Ese era Nico Rosberg en el simulador, que es un campeón de Fórmula 1 del año 16, compañero de Hamilton. Hamilton le ganó muchas veces a Nico Rosberg el campeonato. Es decir, le ganó en el 14, le ganó en el 15. Pero fíjate que en el 16, Nico Rosberg le gana a Hamilton. Se consagra campeón del mundo. Y 2 días después que termina la temporada se retira de la Fórmula 1. Es decir, se retiró campeón. Podría haber corrido muchísimo tiempo más, un tipo joven, podría estar corriendo todavía. Y decidió retirarse. Hoy es un empresario muy exitoso, Nico Rosberg, aunque tiene un canal de Fórmula 1 donde sigue manejando en simulador y explicando cosas que son, a ver, por ahí no para un principiante no va a comprender, pero después cuando te metes en el mundo de la Fórmula 1 y vas hacia lo técnico, es espectacular seguirlo. ¿Qué es un Apex? ¿Y por qué es tan complejo en el circuito de las Américas? Bueno, vamos a ver el gráfico, Lu, para comprender lo que es un Apex en una curva. El éxito de una curva depende de dominar la aproximación adecuada al vértice. Es decir, la aproximación al vértice, el momento en donde el auto esté más cerca de la pista, más cerca, perdón, del vértice, que en este caso los vértices de las curvas están con esos pianitos que son rojos y blancos, ¿viste? El momento en que el auto esté más cerca de ahí, el trazado que yo más cercano a ese vértice puede hacer es básicamente el trazado más rápido para hacer una curva, en general, ¿no? En el mundo del automovilismo o de cualquier tipo de vehículo que se esté manejando. En el caso de la Fórmula 1, controlar bien el Apex es fundamental, ya que controla la velocidad máxima en la que el coche va a poder viajar por esa curva sin trompear, sin derrapar, sin volcar. Si encuentro el Apex adecuado y lo paso, no voy a poder hacer la curva más rápido que de esa manera. El punto más interior de la línea de carrera que se sigue hasta esa esquina se denomina vértice. El Apex es el recorrido del auto que toca el vértice, el momento en que el auto está más cercano a ese vértice en una curva, se marca el Apex. Que en este caso está marcado, ¿ves esa curva? Tiene una línea que dice Apex. Quiere decir que ese lugar, en el momento en que las ruedas tocan ese lugar, el auto está en el momento más exacto, más cercano al vértice de esa curva. El tiempo empleado en el giro se reduce, ya que el conductor puede mantener la velocidad más alta y básicamente encontrar el Apex de la curva tiene que ver con que el volante gire la menor cantidad posible. En un auto de Fórmula 1, lograr que el volante gire la menor cantidad posible de su radio es fundamental. Porque cualquier cosa que me saque o que me haga corregir un cambio, voy a perder tiempo. Y lo voy a sufrir. Y uno dice, ¿pero cómo? O sea, voy entrando en una curva y ponerle que entro ancho y lo corrijo así, ¿pierdo tiempo? Claro. Perdiste una milésima. Que en una vuelta de clasificación te pueden hacer, en lugar de salir primero, quinto. Entonces, encontrar el Apex en donde el volante gira el menor radio posible, en donde el auto traza la línea de mayor velocidad en cada curva, es clave. Si esa curva que está marcada, viste la línea de carrera por donde viene y por donde va el auto, y cuál es el Apex, el momento en donde toca el vértice de la curva, si el auto hiciese el radio por afuera, es decir, una línea de carrera que no está marcada,
Vos decís, che, pero igual hace la curva. Sí, claro, pero la hace en mayor tiempo, de eso se trata. Si yo voy por fuera de esa línea de carrera y no uso bien ese apex, lo que estoy haciendo es perder tiempo. Bueno, en Cota es fundamental el apex. Y vamos a poner el video y lo vamos a ir parando, Lu, de Nico Rosberg dando vueltas, casualmente, en el circuito de las Américas, para intentar parar y comprender dónde está el apex, sobre todo en la curva 1, después uno puede graficarlo tras ese trabajo en la curva 11 y 12, que es, no importante, vital. ¿Dónde pongo el auto para girar lo menos posible el volante y pasar sobre el vértice de la curva? Por supuesto que hay momentos en carrera en donde tengo autos al lado y no puedo usar el apex correspondiente. Pero estamos hablando en el análisis de lo que sería a una vuelta, la mayor velocidad del circuito, y por otro lado, a una vuelta también quemando neumáticos, ¿no? Pero es fundamental pensar a una vuelta este fin de semana, porque este es un fin de semana sprint. ¿Qué significa? Ahora lo charlamos. Pero vamos a ver la largada de la vuelta que hace Nico Rosberg. Y vamos a pausarlo cuando yo te diga, Lu. Mira, se viene el frenaje. Pausa. ¿Ves que ahí está él cerrando? Y vos decís, pero mira, no la veo la curva. Mira dónde está el piano acá. Acelerarlo un cachitito. Pausa ahí. El apex de esa curva debe estar ahí. Ahí está atravesando el apex. Que no siempre es en el medio de la curva, y que eso es lo tramposo. Hay apex que son justo en el medio de la curva y hay apex que no son en la curva. Ahí está en el apex, que es, va a girar el volante solamente eso. Vas a ver que cuando siga, la rueda delantera izquierda va a tocar el piano, mirá, y el volante va a volver a recto. Sigue ahí. Se acomoda normal. No hay corrección. No hace una voltereta más, una voltereta menos. Seguila. Hay curvas también, por supuesto, que tienen doble apex, como por ejemplo esta. Hay un apex ahí y un apex más adelante. Ahí. Y vamos a ir hasta la curva 11, donde nuevamente hay un apex complejo, mucho más en carrera, aunque es una pista ancha. Mira, ahí va subiendo, ahora va a venir la curva 11. Pausa ahí. Este apex claramente está mucho más adelante. Y es más, quizás está pasando la mitad de la curva. Siga. Mira cómo pasa. Mira cómo vuelve el volante recto. Con la suavidad, es decir, gira el volante y el volante vuelve así. No hace esto. Eso es vital en Fórmula 1. Perdés tiempo, básicamente. Nuevamente, apex de la curva 12. Muy complejo, porque acá viene el tema. La curva está acá y vos necesitas ponerte acá para entrar casi en diagonal al apex. En definitiva, ese trabajo es fundamental. ¿Por qué es fundamental las vueltas rápidas este fin de semana? Hay 2 clasificaciones. Y acá viene el tema. ¿Cómo 2 clasificaciones? 2. Y hay 2 carreras para sumar puntos. Vital para Franco Colapinto, que en definitiva no tiene como objetivo número 1 sumar puntos, pero cada punto que sume le va a dar más espalda, más posibilidad y más visibilidad para seguir en la Fórmula 1. Y entonces, este fin de semana, que es un fin de semana sprint, que hace de cuenta que es como un fin de semana Gran Slam en Fórmula 1. De 24 carreras que hay en el año, 8 son sprint, es decir, un tercio. Quedan 3 todavía. Queda Austin, queda Brasil y queda Qatar, que son fines de semana sprint. Más México DF, que no es sprint, es fin de semana normal. Más Las Vegas, que es fin de semana normal. Y más Abu Dhabi, que es fin de semana normal. De 6 carreras, quedan 3 sprint. Bueno, este fin de semana en Austin es la primera. ¿Qué quiere decir? Hay una sola práctica libre el viernes y todo lo demás es competencia. Escucha bien. El viernes en horario argentino, a las 2:30 de la tarde, horario argentino, es la práctica libre número 1. Práctica donde todos los equipos, Williams y Franco Colapinto también, van a probar el auto
van a ver los límites de la pista, van a girar y girar y girar para encontrar los apex correctos, para ver cómo responden los neumáticos. Es una hora, es muy poco. Es muy poco. Cuando digo muy poco es brutalmente muy poco. No te olvides que hasta el 2021 la Fórmula 1 tenía 3 pruebas libres y de 1 hora y media. Se redujo a 3 pruebas libres de 1 hora. Y en los fines de semana ese sprint se reduce a una de 1 hora. De habitualmente tener 4 horas y media por gran premio para probar, pasás a tener 1 y todo lo demás es competencia. Entonces, viernes a las 2:30 de la tarde, práctica libre número 1. Viernes a las 6:30 de la tarde, quali sprint, que es la clasificación para la carrera sprint del sábado. Es lo mismo que la clasificación normal, solo que en lugar de durar 1 hora, dura 40 minutos porque las tandas son más cortitas. Es decir, tenés menos chances. ¿Qué hace la quali sprint? Clasifica la grilla para la carrera sprint del sábado. La carrera sprint del sábado es a las 3 de la tarde del sábado, horario argentino siempre. La carrera sprint es una carrera igual a la del domingo, con 2 particularidades. 1, es más cortita, en lugar de 56 vueltas, es 1/3, 19 vueltas. Y en lugar del reglamentado de la carrera, tiene otras reglas. Por ejemplo, no tenés que pasar por boxes obligatoriamente. Puedes hacer las 19 vueltas como un torpedo cósmico y a todo o nada. En donde los 8 primeros suman puntos también. Menos puntos, pero suman puntos. El mismo sábado, después de la carrera sprint, que es a las 3 de la tarde, de 3 a 4, la sprint suele durar 45 minutos más o menos. La carrera en sí. Diría que la mitad y un poco menos de la mitad de la carrera larga. Se corre la sprint el sábado. Hay un ganador, hay coronación, bla, los 8 primeros suman, bla, 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 bla. El sábado a la tarde, horario argentino, 7 de la tarde, se hace la clasificación normal, la que se hace todos los grandes premios, dura 1 hora, Q3, Q2, Q1, que clasifica la carrera del domingo, y la carrera del domingo es la carrera de siempre, la habitual. 56 vueltas, a todo lo que da, los 10 primeros suman, los puntos de siempre, bla, 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 bla. Es decir, hay una prueba libre y todo lo demás hay clasificación. Y hay 2 clasificaciones, por lo cual hay 2 posibilidades de quedar más arriba y hay 2 carreras para sumar puntos. Yo creo que Franco Colapinto, Alex Albon y Williams tienen una gran chance en la quali sprint y en la carrera sprint. Porque no parás. Porque en definitiva, si clasificás bien, y bueno, después tenés que mantener la posición 18 vueltas a todo lo que da. Pero ya está. Depende mucho más de vos. La carrera larga es una carrera en donde vas a tener muchísima estrategia, en donde, insisto, esto es una carrera donde hay veces que se hacen hasta 3 paradas por piloto. Hay degradación inmensa de gomas. Es un circuito que castiga las gomas traseras de manera terrible. Es un circuito en donde por primera vez en 10 años hay sectores, y gran parte del circuito, se reasfaltaron. Por lo cual, en un circuito reasfaltado, si bien no hay baches, al principio, hasta que la pista se engoma, como se dice, que es básicamente que giren autos y se haga una huella por donde van los autos, la abrasión es además mayor que la de siempre, porque el cemento está nuevo. Entonces, hasta que se salga una capita de cemento, y se van comiendo gomas. Por lo cual, la carrera del domingo va a estar marcada por estrategia de neumáticos, por gestión de neumáticos, en una carrera excesivamente, diría, loca en cuanto a los sobrepasos adentro de la carrera. Un circuito ancho, es difícil pegarse con las paredes porque están muy alejadas. Hay mucha pelea en pista. Vas a ver autos pasarse todo el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. En la carrera sprint van todos más pegaditos porque es muy cortita, no logran sacarse tanto tiempo. Ahí hay una gran posibilidad, pero para eso hay que clasificar bien el viernes a la tarde. En la quali del sprint, insisto. La quali del sprint es determinante en este caso. Y Williams necesita puntos. Por lo cual, yo lo que veo acá es un auto que va a ir con una carga aerodinámica media para no perder tanto en las rectas, no lo van a cargar tanto. Pero ojo, que en las curvas, en las S del principio que son volando, las curvas del sector 1 hay curvas que haces a 260. Necesitas un auto aplomado en el suelo, si no va a volar por los aires.
con una carrera muy finita y milimétrica, diría, en el curvaje, sobre todo curva 1, curva 11, curva 12 y después la última curva que es esta. Con apex difíciles de encontrar, con curvas difíciles de hacer, con frenadas muy potentes para, insisto, después tener tracción, aceleración y salidas muy bruscas. Y creo que es todo un desafío para Franco Colapinto, pero mirá lo que es el Circuito de las Américas. Vamos a vivir un fin de semana extraordinario. Y lo mejor es que por primera vez Franco Colapinto va a correr y va a clasificar y va a competir a la tarde. Porque bueno, sabemos que sábado y domingo a la mañana hay mucha gente que está durmiendo, que se lo pierde, que no es un horario habitual. Las prácticas suelen ser a las 8 de la mañana, 8 y media, 9. Acá tenemos toda la actividad de tarde. La semana que viene en México, toda la actividad de tarde. La semana que viene en Brasil, 3 semanas seguidas, toda la actividad de tarde. Entonces, para Latinoamérica tenemos horarios que son totalmente no habituales en Fórmula 1, para nosotros, ¿no? Porque el horario de siempre para la Fórmula 1 en general es a la tarde. Lo que pasa es que el cambio horario de continente a nosotros nos juega para la mañana, mayormente, o para la madrugada. Pero en los horarios convencionales, que son casualmente los que tenemos en América, son horarios de tarde. Entonces vamos a tener 3 carreras en donde creo que la Colapintomanía se va a desatar de forma brutal. Y por otro lado, 3 carreras que, a diferencia de lo que viene haciendo Franco, y mayormente en Bakú y en Singapur, que son 2 callejeros, vamos a tener 3 autódromos de altísima velocidad, de mucho anchor, de muchísimo paisaje, de muchísimo escape, por lo cual también hay una benevolencia, si se quiere, en materia de accidentes. Si te accidentas en Cota y chocas el auto y lo destrozás, tiene que ser una aberración, porque está todo muy despejado. Podés trompear el auto, da vuelta y se queda en la leca a lo sumo. No le pega nada, porque tiene zonas de escape muy grandes. Entonces, en ese aspecto también creo que Colapinto tiene la oportunidad de estirar al límite, y a diferencia de Bakú, que cometés medio error y te pegas con una pared, o en Singapur con otra, podés en cierto punto buscar mucho más el límite del auto, de cada curva, sin miedo de que pase eso, ¿no? De que pierdas la cola y un pequeño trompo te haga destrozar todos los alerones de atrás después de un choque. Bueno, eso también está marcado en Cota. Es un gran autódromo de lo que se conoce como vieja escuela. Y la vieja escuela es toda ancha, con escapes grandes, porque lo que querían casualmente era evitar que los autos se destruyeran. En ese marco, amigos, el nuevo desafío de Franco Colapinto tiene mucho, y yo creo que tiene mucho además para él, para aprender y para crecer, y tiene mucho para darnos en cuanto al espectáculo. Gran fin de semana de carrera, este fin de semana en Austin, en Texas, en los Estados Unidos. Lo que viejo, digamos, en la vieja apreciación era el Gran Premio de Estados Unidos. Bueno, todavía ese lugar lo ocupa Austin. Si bien hay 3, porque ya se corrió en Miami, se corrió en Austin y se va a correr en Las Vegas, el más importante y el histórico, el que está como fuera del marketing de los lugares, es este, que está por, básicamente, autódromo. Este autódromo, no se lo pierdan, amigos, es una de las mejores carreras del año. Este fin de semana, Franco Colapinto, Williams, el Circuito de las Américas, y lo que yo veo de acá es una gran posibilidad. Hago así y la dejo ahí. Buen día. Si ya estás acá, suscríbete al canal y ponle like al video, que me ayudas un montón. Gracias.